pero no se nos ve Sebastián. Yo acá lo veo. Ay, pero necesitamos verlo a él también. ¿Qué pasa? Lo puedes anclar, Adriana, no, para que Emily, no la escuchamos. ¿Cómo hago para anclarlo? O yo no la estoy escuchando. Tiene el coso Buenos apagado. días. Ahora sí. Yo sí lo veo, es que esto... Yo también lo veo. Pues yo también veo a Sebastián. Gloria, vos lo puedes anclar, vos también sos Lo Ya veo lo bien. ya está, pero él no tiene la cámara. Ah, entonces hay que decirle que encienda la cámara. Maritza, por. Aunque él la tiene encendida, porque yo lo veo acá. Ajá. ¿Cierto, Emily? Ay, y no le podemos decir que se salga y se vuelva a entrar porque se demora mucho. Pues yo lo Pero veo acá. si lo anclan, no lo puede quien haya o esté administrando. Todos los profes somos administradores. Gloria ya lo ancló, pero no funciona. ¿A quién hay que anclar? Ah, Liliana me dice que sí se ve Sebastián, solo que yo no lo veo. Yo tampoco. Bueno, entonces, ¿quién más ve a Sebastián? No, yo no lo veo. Alguno no lo ve. No lo vemos. Ya lo puse en primer plano. Ya lo puse Excelente. en primer plano se pone, ahí es que dice, se pone en primer plano, pero ya está. Listo, ahora sí. Bueno, Pero listo. tiene la cámara. Bueno. Listo. Entonces, Oscar, te damos la palabra. Oscar. Bien. Yo también lo veo. Mediadores en radio para una sana convivencia. La institución educativa Villaflora, su emisora ievillafloraradio.com, se complace en presentar Mediadores en radio para una sana convivencia. La radio, una herramienta aliada para mejorar la convivencia escolar. Es tarea de todos. Nadie toca así. Mediadores en radio para una sana convivencia se emite martes y jueves, 5 de la tarde en ievillafloraradio.com. Con el mejoramiento continuo, Villaflora Radio, sintonízate. 8 de la mañana, 3. Estamos iniciando hoy otro día más de la Semana de la Convivencia acá en nuestra institución educativa con una transmisión en directo a través del canal YouTube de la emisora IE Villaflora Radio y de nuestra emisora institucional ievillafloraradio.com. Nos complace saludar en el día de la Semana de la Convivencia hoy cuando unimos a las familias en torno a los espacios de convivencia, por supuesto, con lo que respecta a este día maravilloso que tenemos hoy, con intérpretes, con invitados, que ya Adriana Lucía Mier Madrid nos va a contar de qué se trata. De mi parte, no es sino saludarlos, darles la bienvenida, hoy 15 de octubre, 8 de la mañana, 14 minutos, a este espacio que ya tenemos listos y preparado para ustedes. Bienvenidos, comunidad educativa de la institución educativa Villaflora, recordándoles que podemos estar en este momento con todos los aplicativos a través de ievillafloraradio.com y también de nuestro canal de YouTube IE Villaflora Radio. Bienvenida, Adriana, a este espacio. Damos inicio y este es parte de lo que está preparado en la Semana de la Convivencia. Buenos días, Adriana. Adelante, la escuchamos. No la estoy escuchando. Adri, Adriana, activamos. Por favor.
Bueno, estaba hablando sola. Buenos días, compañeros, docentes, directivos, buenos días, estudiantes de bachillerato. Estamos hoy en una actividad familiar para celebrar la Semana de la Convivencia. Queremos entonces presentarles a los invitados, bueno, pero primero el equipo que organizó la actividad, el profesor Ricardo Agudelo y la profesora Janet Ospina. Entre los tres organizamos la actividad y queremos que ustedes conozcan hoy o vuelvan a ver, porque algunos ya conocen a las personas sordas, entonces vuelvan a ver a una persona sorda con los intérpretes hablándonos de persona sorda y convivencia. Voy a compartirles la presentación para que vamos viendo. Me van diciendo si se ve, por favor. Sí se ve la presentación. No la estoy Perdón por viendo. interrumpir, profe, pero ¿cómo que se llama el canal donde están transmitiendo? Semana de la Convivencia. Es My Class, así que tiene como una carita feliz. No, tiene unas manitos. Tiene unas manitos. Es rosadito. Ya se ve la presentación. Aún no, Adriana. Todavía no. No, yo no la veo. Nada, Adriana. Aún no, profe. se ve. ¿Alguien ya la ve? No, no la vemos todavía. Una muchacha. Estoy viendo una muchacha haciendo señas. Pero Adriana, Se no hay llama ningún problema. Si quieres la lees, igual yo le Sí. interpretes a Sebastián. Listo, voy a ir leyendo entonces para que... Muy bien. En nuestra institución educativa Villaflora estamos en una actividad familiar de la Semana de la Convivencia. Los responsables son Ricardo Agudelo, Janet Ospina y Adriana Mier. Nuestros invitados son Sebastián Díez Zapat. Él es... Vamos, por favor, a tener todos los micrófonos apagados. Vamos a apagar la cámara para que tengamos una mejor resolución, por favor, muchas gracias. Entonces les estoy diciendo quiénes son los invitados. Sebastián Díez Zapata, él es modelo lingüístico en la institución educativa Consejo de Medellín. También es estudiante de psicología en el Tecnológico de Antioquia. Maritza Restrepo, quien está interpretando en este momento, ella es licenciada en lengua castellana del Tecnológico de Antioquia y es intérprete de lengua de señas colombiana. Emily Granja es licenciada en Ciencias Naturales de la Universidad del Tolima, también es intérprete de lengua de señas colombiana. Ellos tres trabajan en la UAI de Medellín, la Unidad de Atención Integral. Hoy los invitamos porque queremos conocer acerca de las personas sordas y la convivencia. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Son compartir con los miembros de la comunidad educativa de básica y media técnica de nuestra institución aspectos relevantes de las personas sordas, su cultura y la comunidad sorda. Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa acerca de las personas sordas, su cultura y su comunidad. Aprender varias expresiones en lengua de señas colombiana como motivación a la interacción y convivencia con la comunidad sorda. Primero que todo, les recuerdo que en el mes de septiembre se celebra el mes de la persona sorda. Es importante que conozcamos esta comunidad sorda y en este caso específicamente a Sebastián porque queremos ver otra perspectiva de cómo son otras personas que no son tan parecidas a nosotros, que son un poco diferentes. ¿Qué quiere decir diferentes? Ellas tienen una condición que se llama sordera, ¿sí? Sea porque nacieron así, sea porque nacieron oyentes y luego por alguna dificultad, digamos, biológica, ellos perdieron la audición. Al perder la audición, algunos
aprendieron la lengua de señas. En algunos institutos, en este caso en Medellín, se llama CIESOR, es una institución muy reconocida del barrio de Aranjuez, ahora se llama Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancourt, o aprendieron en Asanzo, o aprendieron en Bogotá, o aprendieron con comunidades religiosas, la lengua de señas, y así se fueron integrando, se fueron conociendo, se fueron relacionando como personas sordas. Han tenido muchas luchas para ser reconocidas y para ser reconocida su lengua de señas colombiana como verdadera lengua, porque antes se decía que solamente eran unas señas, pero ellos con su lucha han alcanzado a que sea reconocida como una lengua, con su estructura gramatical, con toda su estructura. Y con esa lengua de señas ellos se comunican con las personas oyentes. Entonces tenemos a Sebastián. Sebastián, yo le voy a ir haciendo algunas preguntas. Vamos a conversar con él. Luego él nos va a enseñar algunas expresiones en lengua de señas para que nos motivemos para aprender esa lengua tan bonita. Y ahí vamos a dar pues terminación a la actividad. Entonces, Sebastián, cuéntanos un poco cómo tú tienes esa condición de sordera. ¿Naciste sordo o adquiriste la sordera después? Ya deje de compartir. Estamos viendo a Sebastián. No, No, aún no. no, aún no lo vemos. Yo ya dejé de compartir, pero se ve todavía la pantalla. Debe ser que está lentico. Pues qué pena. Bueno, no sé si Sebastián está viendo la pantalla principal donde están todos los personas del equipo, sino que todavía estás compartiendo. Entonces, al compartir, no se ven todas las personas, sino que se ve la pantalla principal. Sí, Intenta compartir y ahí sí él logra ver lo que estamos viendo nosotros. pero ya dejé de compartir. Es que debe ser que es lentico. Ya, ahí Creo vamos. que ya. Listo, muchas gracias. Vemos a Sebastián. No, aún no lo Sí, vemos. sí, ya lo veo. Listo. Entonces, aquí está Sebastián. Sebastián, ¿cómo fue tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia con la sordera? ¿Tú naciste sordo o adquiriste la sordera después? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Bueno, yo nací oyente, yo normalmente nací oyente. Entonces, lo que me ha contado mi mamá es que pudo haber dos probabilidades. Uno, de pronto, la varicela que me dio, o cuando ella estaba embarazada a los 7 meses, ella tuvo una caída. Espérame, acomodo bien. Entonces sí, que pudo haber sido esas dos probabilidades en las cuales yo haya quedado sordo. Pero como les comenté, pues yo nací normal. A los 6 meses a mí me dio una varicela. Eso quizás también haya influido el que yo quedara sordos. Pues ya mi tía, mi mamá empezaban a hacer sonidos, tiraban la puerta y no, yo no reaccionaba a aquellos sonidos. Entonces, debido a ello, me llevaron al médico a que me hicieran unas valoraciones, unos exámenes, y ahí fue donde descubrieron que sí, que él estaba sordo. Sí, Sebastián. Entonces, ¿tú tienes algunos recuerdos de sonidos aún?
Perdón por interrumpir, pero que está muteada. La traductora está silenciada. ¿Está qué? Está silenciada. Silenciada. Tiene el micrófono apagado. Es que él tiene el micrófono apagado porque él es una persona sorda. Entonces él está haciendo las señas y la intérprete nos va a decir. La traductora apagado. La Ya. intérprete. ¿Ahora sí me escuchan? Muchas gracias, sí, señora. Bueno, dice, no, toda la vida, siempre. Es que yo soy sordo medio, o sea, sufro de hipoacusia. Entonces sí, tengo algunos rasgos auditivos y con el audífono pues se amplifica más. Pero no es un sonido perfecto como lo tienen las personas oyentes, no. Tengo algunos rasgos auditivos, un porcentaje que logro captar en algunas ocasiones. Por ejemplo, a veces las palmas, los aplausos, a veces cuando tocan la puerta duro, cuando la persona tiene una voz suave y modula bien, puedo lograr medio entender lo que está diciendo, pero no es algo perfecto. Sebastián, ¿tú dónde estudiaste cuando estabas chiquito? ¿Cómo fue ese ingreso a la institución educativa? Perfecto. Yo estuve primero en prodébiles auditivos. A los 2 años me ingresaron allá. Allá pues son terapias de lenguaje, fonoaudiología, terapias, escritura, logogenia. Bueno, estuve muchos años allá. Ya a los 5 años ya me trasladaron al colegio, a un colegio privado. Ahí hice primaria, primero, segundo, tercero, pero pues yo no estaba fortalecido en mi cultura, en mi idioma, todavía no me reconocía como una persona sorda, esas partes lo ignoraba, pues yo veía muchas cosas, interactuaba, pero para mí todo eso era nulo, la verdad no utilizaba la lengua de señas, dependía mucho del habla, de unas señas que eran ambiguas, o sea, todo era muy confuso para mí. Y tú nos contabas que estudiaste en la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt. ¿Cómo fue tu interacción con las personas oyentes en esa institución que queda en Medellín, en el barrio Aranjuez? Súper bien. Y la verdad, agradezco mucho a una vecina que fue con la que me topé. Entonces, venga que yo lo quiero acompañar allá, venga, yo no conocía nada, yo ignoraba todo eso. Entonces, venga. Entonces, ¿verdad? Llegamos allá al Consejo de Medellín. Entonces yo no sabía comunicarme, no sabía nada, pues no había adquirido pues ese idioma. Y cuando yo vi que todos estaban haciendo señas allá, la verdad me sentí súper identificado. Yo le decía, mami, yo quiero ir allá, yo quiero, y verdad, mi mamá me trasladó allá a Ciesor y la verdad el cambio fue impresionante. Obviamente al principio fue mucho temor, pero me adapté súper fácil. Claro, reconocí mi identidad, ya me reconocía como una persona sorda, era mi entorno. Ahí se me abrieron un mundo de posibilidades, ya mi mente era diferente, comprendía muchas cosas, o sea, en el colegio privado donde estaba y ahorita en el CIESOR donde permanecí, la verdad, avancé bastante. Me limitaba mucho en la privada. Entonces, me sentía en mi salsa prácticamente. Entonces, empecé a aprender y las emociones que experimenté fue muy buenas. Sentía una energía, una dinámica con las personas que eran de mi comunidad. Fue una experiencia muy bonita. ¿Y cómo interactuabas con las personas oyentes en la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt? ¿Cómo era la convivencia con ellos, con los oyentes? Sí. En Ciesor, con los oyentes, pues es muy poco, la verdad.
pues ya uno con la comunidad sorda, ya la verdad venía hastiado del colegio privado y la verdad no me interesaba tener contacto con las personas oyentes. Mantenía así pegado como un chicle con todos mis compañeros sordos porque me conecté inmediatamente. Entonces, poco me interesaba estar con los oyentes. Muy bien, Sebastián. ¿Y cuándo decidiste? Bueno, entonces, ¿tú dónde terminaste el bachillerato? Sexto, séptimo, lo hice en Ciesor. Ahí me tocó cortar porque me dijeron que no, que tenía que estar en otro colegio. Yo, pero ¿por qué? No, es que tú ya tienes un nivel muy avanzado, entonces en Ciesor de pronto es muy básico, entonces ahí yo, pero ¿cómo así? Si a mí me encantaba, yo te ganabas todas las notas, todas las calificaciones. Entonces mi mamá me dijo, no, venga, cambiémonos más bien. Entonces un modelo, que es muy amigo mío, un modelo lingüístico, me dijo que fuera y me metiera al Consejo de Medellín, que allá pues el nivel era más avanzado. Y verdad, me trasladé allá al Consejo de Medellín y ahí quedé hasta que me gradué en 11. Muy bien. ¿Y cómo decidiste ser modelo lingüístico? ¿Cuándo pensaste en ser modelo lingüístico? Es una muy buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, en el 2010 yo empecé a ver algunos modelos lingüísticos y yo, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué labor hacen ellos? Bueno, ya después me llamaron de una fundación a servir como voluntaria para la comunidad sorda, entonces me encantaba como pues reforzar a los sordos que de pronto estaban de bajo nivel comunicativo, entonces yo llegué allá muy contento a mejorar la calidad lingüística de estas personas sordas, a darle buenas bases, buenos fundamentos. Entonces ya después me dijo una intérprete, venga, usted tiene muy buena su identidad sorda, tiene muy buenas habilidades, hace muy buenos refuerzos a las personas sordas. ¿A usted no le gustaría ser modelo? Entonces yo dije, no sé qué es eso. Cuando surgió después la posibilidad y la oportunidad de trabajar en Caldas, ahí fue donde adquirí la experiencia como modelo lingüístico y ya todos esos años trabajé allá como modelo lingüístico. Entonces sí, ya después fui a Asesor, donde trabajo actualmente después como modelo lingüístico y ahorita pues estoy ejerciendo la carrera como psicólogo. Creo que es una profesión que me ayuda bastante a lo que es mi sueño. Quiero aprender para dedicarme a los niños sordos. Entonces, ese es mi objetivo, darles herramientas necesarias, comunicativas, en cuanto a la lengua de señas y que también sean bilingües, o sea, que ejerzan también muy buenos fundamentos en el español. Eso es lo que yo quiero en un futuro con mi carrera, complementarla. No se escucha, Adriana. Lo que pasa es que hay música en la calle, entonces tengo que estar silenciando el micrófono. Tranquila. Gracias. Sebas, ¿qué hace un modelo lingüístico? ¿Cuáles son las características de un modelo lingüístico? Las funciones, ¿eso me quiere decir? Ok, listo. Bueno, la función de un modelo lingüístico es fortalecer la lengua de señas en los estudiantes, ser como ese modelo de expresiones, con las señas, con el nivel lingüístico que uno mismo ya ha adquirido en todo este tiempo y el conocimiento que tengo. Entonces yo le muestro a ellos, incluso también a los docentes, las estrategias necesarias para que puedan llegar a los estudiantes sordos, que es muy diferente a la de los oyentes. Entonces, como yo ya tuve esa experiencia desde pequeño, ya tengo esas habilidades, entonces ya puedo de esta manera darle fundamentos y herramientas necesarias a estos chicos para que puedan aprender lo que necesitan en los colegios y más que todo en su identidad sorda y comunicativa. A veces la comunicación es difícil, ¿sí?
porque por ejemplo a veces usan señas muy básicas, entonces necesitan extender más ese vocabulario. Entonces esa es mi función, darles a ellos como esas herramientas y esas bases necesarias para que adquieran su identidad, su comunicación, darles vocabulario y tener mucho afín con el docente también, porque a veces toca corregir algunas señas en los discursos, espacios. Por ejemplo, los sordos también hay que corregirles la gramática, las expresiones que usan para que de esa manera cada día más puedan calificar bien su idioma como lengua de señas colombiana. También es necesario implementar muchos materiales didácticos, lúdicos, para que ellos puedan adquirir más ese lenguaje, porque pues nosotros los sordos somos muy visuales, entonces desarrollamos mucho material gráfico para que ellos puedan ver de esa manera y entender mejor las temáticas de las clases. Otra vez el micrófono. Sebas, muy bien, muchas gracias. Sebas, ¿cómo es la lengua de señas colombiana? Por ejemplo, el español tiene una parte que es auditiva, ¿cierto? Tiene letras, las letras se van juntando, forman palabras, forman frases, oraciones, párrafos, etcétera, etcétera. La estructura de la palabra la conocemos en el español, pero ¿cómo es la estructura de una palabra en lengua de señas? O si ustedes solamente dicen palabras, o si ustedes también dicen frases, o sea, ¿cómo es la estructura de la lengua de señas? ¿Nos puedes dar como una indicación? Claro, sí, yo les explico. Lógicamente, cuando se hace la interpretación a un oyente en un discurso o algo, el intérprete tiene que conectar todo eso con la lengua de señas. Obviamente no usamos artículos, no usamos conectores y siempre tiene que tratar, siempre la interpretación va a ir un poquito más atrás de lo que se dice en el discurso. El discurso puede ser muy largo, pero la lengua de señas, sí, siempre va a ir un poco más atrás utilizando el decalaz para que de esa manera se puede dar bien amplitud a lo que se está diciendo. Entonces, esta es más que todo con simbología que permite tener al sordo visualmente el contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, yo no puedo decir enseñar, esta es mi casa. Pues con todos esos conectores y muy signado, la verdad sería muy complejo llegar a la comprensión. Entonces digo, casa mía. Con casa mía, para el sordo es más fácil la comprensión con respecto a ese discurso. Pero si notas, mientras en español yo digo, esta es mi casa, yo con la señal digo casa mía y ya, y es más fácil. Entonces, esa viene conectada con las expresiones, porque si yo voy a hacer las señas, entonces, y no hago esas expresiones, entonces de nada va a servir. Entonces siempre tiene que ir acompañado con expresiones faciales, corporales, para que de esa manera se pueda comprender mejor el contexto y el texto que estoy dando a entender. Muy bien, Sebas, ahorita nos vas a enseñar unas de esas expresiones, a ver si nos arriesgamos a aprenderlas. Sebas, y en tu vida laboral, ¿cómo es tu interacción y la convivencia, cómo se da con las personas oyentes, con los otros docentes, con los estudiantes de bachillerato, por ejemplo, que sean oyentes? O sea, ¿tú cómo sientes que una persona sorda convive en la ciudad de Medellín, en la institución educativa y en la ciudad de Medellín? ¿Es fácil para una persona sorda convivir en un ambiente con los oyentes? ¿Es fácil para una persona sorda convivir en Medellín? Bueno, mi caso, el contacto con los oyentes obviamente no es 100% fluido. Siempre trato de entablar pues conversaciones con ellos, pero pues lógicamente no va a ser lo mismo que yo lo hago con una persona sorda. Siempre se van a limitar porque a veces los oyentes no tienen paciencia. Entonces, ¿qué hacen? Cuando uno empieza a hablarles,
siempre van a recurrir más a su sonido. Entonces, a veces hay cosas que los distraen, entonces ignoran a veces el discurso que uno tiene que decirles. Entonces, la comunicación con los oyentes a veces no es fácil por eso. O a veces, por ejemplo, ellos quieren explicarle a uno y como se limitan en la comunicación, entonces merman o quitan el discurso o solamente te dicen cosas resumidas y ya. Como que, bueno, no puedo decirte mucho, entonces esto y ya. Entonces la comunicación a veces es compleja de verdad con los oyentes. A veces uno se estresa y uno como que no, aquí no encajo, es muy complejo, no, la verdad no. Entonces, realmente pues uno respeta eso también, pero pues siempre, toda la vida, el sordo tiene que ha estado esforzándose por comprender a los oyentes, ya sea unas noticias, ya sea en la vida cotidiana, lo que no pasa con los oyentes. Los oyentes nunca están ahí presto y no se esfuerzan por comprenderlo a uno. Entonces, es algo que uno toda la vida ha vivido, pues desde muy pequeño nos ha tocado a nosotros siempre comprender lo que es nuestro contexto y hay más oyentes que sordos. Entonces esa mediación a veces es muy desnivelada y ojalá se pudiera llegar, pues ya se han ganado varios espacios, pero ojalá se pudiera llegar a un nivel igual, que se quiten esas barreras en ocasiones. Por ejemplo, en mi experiencia les cuento que pues mi trabajo y como modelo, pues sí, ya uno se desenvuelve bien porque pues está en su comunidad, ahorita pues está accediendo mucho a la inclusión, al bilingüismo, pero siempre es como adaptándose a uno. Y obviamente pues ya hay más espacios donde hay intérpretes y eso le facilita mucho a las personas sordas a tener un poquito de contexto de lo que pasa en el entorno. Pero ya en lo que tú me dices que en la ciudad de Medellín, hoy, aunque se han ganado muchos espacios, a veces la comunicación es difícil, es compleja. Yo utilizo mucho la lectoescritura, a veces tengo que decirle a mi familia que me acompaña a médicos, entonces siempre es un esfuerzo mucho más de la parte de nosotros como comunidad sorda, a tener que hacer vueltas, a tener que gestionar en la ciudad de Medellín. La verdad, por ejemplo, cuando tengo citas en Sura, cuando tengo vueltas, por ejemplo, ahorita que estamos usando el tapabocas es más complejo porque pues nuestras expresiones se limitan un poco. Entonces yo cuando llego a la casa llego cansada por el sobreesfuerzo que hago para la comunicación, por ejemplo, para dirigirme y para, por ejemplo, decir dónde queda eso, entonces acá, pero los oyentes siempre van a hablar y hablar y van a tener pues contacto con su misma comunidad oyente. Todavía falta que se le dé reconocimiento a esa comunidad sorda. Entonces sí se vuelve un poco complejo la ciudad de Medellín. Sí, ese es el trabajo de los oyentes, ¿cierto? Incluir a los sordos y el trabajo de las personas sordas, también seguir esa lucha porque no es fácil la comunicación, como tú dices, ¿cierto? Si nosotros los oyentes no aprendemos la lengua de señas, no nos ponemos en esa tarea, así como otros, como los oyentes también aprenden inglés porque quieren estar en otra cultura, quieren compartir con otra cultura, ir a otros países, así los oyentes también deberíamos aprender la lengua de señas para comunicarnos con las personas sordas, primero pues del municipio de Medellín. Es una tarea difícil y tiene mucho que ver también con la motivación que tengamos las personas oyentes para interactuar con ustedes, es totalmente cierto. Sebastián, ahora nos mencionaste que estás estudiando psicología. ¿Cómo fue ese proceso para tú ingresar a estudiar psicología? ¿Hay apoyos necesarios para las personas sordas en las instituciones educativas de Medellín para estudiar una carrera? Luz calidad. Bueno, sí, yo estoy estudiando psicología, pero sí, ha sido un poco complicado porque pues estoy en esos momentos estudiando, también estoy en la UAI, entonces sí, a veces es complejo esos horarios. Con respecto a la educación,
adaptarnos pues a las normas institucionales que a veces son complejas. Pero pues el estudio y con respecto a la situación, pues me gusta. Perdón un momento. Juegos de loto. Juegos para dos. Le está dando un poquito más de claridad con respecto a la pregunta. Bueno, estoy en el Tecnológico de Antioquia y la verdad al principio el proceso fue complejo, fue muy confuso, pues ellos no conocían en ese entonces pues que era una persona sorda, entonces al principio pues todos hablaban y era complejo porque nada que me daban el servicio de interpretación y yo luché 2 meses ahí guerreando, peleando hasta que por fin casi tendría que haber llegado a la tutela, pero bueno, no alcancé a llegar allá, ya los 2 meses, entonces todo el mundo me miraba raro, todo el mundo, pero ¿qué es eso? Un sordo acá y todo el mundo pues hablaba, entonces la estructura con respecto a eso era totalmente diferente a la que uno podía poder aprender, entonces los conceptos, las teorías, la temática, para mí todo eso era muy confuso y muy frustrante. Entonces, para mí era como mi segundo idioma. Pues mi primer idioma, ustedes saben que es la lengua de señas, ya el español y todas esas teorías era como mi segundo idioma, como para ustedes el inglés. Entonces era difícil y fue un esfuerzo grandísimo. Entonces me tocaba mirar a ver cómo yo hacía todos esos trabajos, esas tareas y pues el profesor hablando todo el tiempo era complicado, pero entonces después de que llegó la intérprete todo cambió, me adapté mucho más fácil, ya ahorita saco notas muy buenas, ahora me está apasionando mucho lo que estoy haciendo cuando al principio fue complicado y pues con los compañeros de la universidad tengo muy poco contacto porque pues ellos creen que el relacionarse conmigo a veces es complejo la comunicación, sienten temores, pero yo estoy muy feliz. Qué bien, poco a poco ustedes se van integrando y poco a poco también la ley los va protegiendo, ¿cierto? Porque simplemente somos diferentes, solamente que necesitamos apoyos diferentes para podernos integrar, para podernos incluir, para podernos comunicar con los demás. Es difícil, sí, pero poco a poco vamos comprendiendo que todos somos diferentes y que esas diferencias debemos respetarlas y debemos como sociedad brindar esos apoyos para que todos podamos interactuar socialmente. Muy bien, Sebastián. Quería preguntarte, tú después de terminar la carrera, ¿cómo quieres ejercerla? ¿Solamente hacia la comunidad sorda o, por ejemplo, también como docente, digamos, del Tecnológico de Antioquia? No sé, ¿qué otros campos ves o qué campos ves en tu ejercicio como psicólogo cuando termines? No, mi enfoque, mi objetivo es con la comunidad sorda. Ya los oyentes tienen No se te oye. trabajar con... Ya. No me escucha. Ya. Sí. Ya. Sí, señora. Repetimos entonces otra vez. Sí, por favor. Bueno, entonces sí, mi enfoque y mi objetivo principal es trabajar con la comunidad sorda. A mí me gustaría trabajar en una empresa, en una entidad, en una fundación, ya sea en la UAI, en un colegio o en otros, pero que el objetivo principal sea con sordos no más, solamente con sordos. Ese me encantaría, ese sería mi objetivo. Él decía también que antes la comunidad oyente tenía ya muchos psicólogos, en ese gremio hay muchos en ese campo. Entonces, sí, que se iba a enfocar solamente en los sordos, en la comunidad sorda. Ese es el deseo.
Excelente, porque es una necesidad muy grande lo que decía Sebastián ahora, o sea, una persona sorda debe ir al psicólogo con un intérprete, o sea, compartir con un psicólogo cosas tan íntimas, ¿cierto? Con un intérprete que le va a conocer todas sus intimidades, entonces, si hay modelos intérpretes, modelos lingüísticos, psicólogos, eso sería espectacular. Y ese esfuerzo que ustedes están haciendo para estudiar es magnífico. Bueno, quiero leer uno de los comentarios del chat. Felicitaciones, Sebastián. Los seres humanos exitosos son los que vencen obstáculos. Eres un ejemplo para nuestros jóvenes y un orgullo para tu familia. Ese es el comentario de la coordinadora de convivencia, doña Margarita. También nos dice ella, felicito a tu familia por ese buen acompañamiento. Tu mamá debe ser una supermamá, la quisiera conocer. Un abrazo para ella y todos los que son tu apoyo en la familia. Qué buena intérprete también nos dicen doña Margarita, muchas gracias. Voy a mirar otros comentarios. Bueno, veo como ese nada más para compartirte. Muy bien, Sebastián. ¿Nos puedes compartir, por favor, Él dice, mi mamá ya falleció. Mi mamá ya falleció. Muy bien, ¿y con quién vives? Si nos puedes contar. Vivo con mi papá, ya está viejito. Mi papá ya está viejito. Allá está leyendo la prensa ya. Y también supongo que te apoya mucho y tu mamá también te apoyó mucho. Sí, siempre, toda la vida. Yo siempre fui la adoración de ellos. Siempre estuvieron ahí al tanto de mi comunicación, siempre yo estuve muy al pendiente de ellos. Sí, la verdad creo que gracias a ellos es que estoy donde estoy. Fueron unos excelentes padres. Una familia que acompaña definitivamente es la base para el crecimiento de un hijo, ¿cierto? Eso es muy importante, ese acompañamiento familiar, claro que sí. Bueno, Sebas, queremos que nos enseñes un poquito la lengua de señas. Los estudiantes, los profes quieren aprender algunas expresiones en lengua de señas. Claro que sí. Bueno, enséñanos por favor entonces cómo se dice. ¿Quieren que les enseñe el abecedario dactilológico? Pero primero quisiera que nos enseñaras unas expresiones como básicas para la vida cotidiana y luego el abecedario dactilológico como para que digamos nuestro nombre. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se dice, Sebas? Buenos días. Bueno, yo quisiera que algunos estudiantes prendieran la cámara a ver para que practiquemos las señas. Entonces, buenos días. Ponemos la mano aquí en la mentón, la otra manito aquí. Buenos días, como si estuviera amaneciendo. Miren qué seña tan bonita. Hagámosla. Buenos días. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, como cuando se oculta el sol. Buenas tardes. Tardes. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Cuando se pone oscuro. Noches. Buenas noches. Bueno, repasemos. Noches. Noches. Ajá. Repasemos. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Muy bien.
¿Cómo se saluda? ¿Cómo se dice? Hola, ¿cómo estás? Ajá, listo. Hola, hola, hola. ¿Cómo se dice te quiero mucho? Ah, ¿cómo estás? Ajá. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se saluda? Te quiero mucho, sí. Muy bien. Sebas, en esa seña de te quiero mucho, cuéntanos cómo es de importante la expresión facial. Bueno, por ejemplo, como mucho no lo vamos a hacer en letras o sin nada, tenemos que, o no vamos a utilizar la seña mucho para decir te quiero mucho, sino que ya con mi expresión facial, mire como yo hago mucho, cierro los ojos, hago la expresión ya en mi rostro, el mucho, y hago así amor, y con la expresión demuestro que tanto quiero a la persona. Muy bien, importantísima esa expresión facial. Como ustedes son tan visuales, nosotros los oyentes nos tenemos que cuidar mucho cuando estamos hablando porque solamente con la expresión facial de los oyentes ustedes prácticamente ya saben lo que estamos diciendo, ¿cierto? Sí, es muy importante lo que tú dices, es verdad. Las expresiones nos hacen comprender muchas cosas que pueden estar pasando con una persona. Por ejemplo, cuando es algo grande, cuando estás enojado, cuando estás mal encarado. Entonces, o cuando una persona es simpática. Entonces eso ya viene a nuestra mente, ya uno dice, uy, se asusta. Entonces, por ejemplo, yo que tengo rasgos auditivos, a veces escucho, pero me baso más en la expresión del oyente. Entonces, a veces dicen, ay, pero es que usted parece enojado. Yo digo, no, es que a veces hago la seña dependiendo el contexto, lo que uno va a decir. Pero sí, con las expresiones uno dice muchas cosas. Y la gente dice, ay, no, 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 pero es que parece enojado. No, es como lo que estoy tratando de decir en esa expresión. Entonces, a veces me pasa eso. Los oyentes me dicen, venga, ¿usted está enojado o algo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se transforma así? Yo le digo, no, es por el discurso que tiene que ir acompañado mucho de mis rasgos faciales, de todo mi cuerpo. Ujú. Muy bien. Sebas, ¿cómo es la seña de coronavirus? O COVID-19. Esa está bonita. A ver. Ah, muy bien. ¿Y cómo es la seña de tapabocas? Perdóname, por favor, silenciamos los micrófonos. Otra vez, por favor. O, hay dos formas. Ujú. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cómo es? Tapabocas o tapabocas. O tapabocas. Ah, muy bien. ¿Y cómo es la seña de lengua de señas colombiana? Lengua, está en la L, lengua de señas, la S colombiana. Ah, muy bien. ¿Y cómo es la seña de comunicación? Comunicación. ¿Y cómo es la seña de persona sorda?
Persona sorda. Persona sorda. Y la seña de oyente, persona oyente. Oyente. ¿Y cómo es la seña de pregunta? Cuando yo quiero hacer una pregunta. Pregunta. Y la seña de inteligente. Inteligente. Con la expresión del rostro. Inteligente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dice? Yo soy muy inteligente. Yo muy inteligente. Emily. ¿O quién va a interpretar? Maritza. Esperando intérprete. Esperando intérprete. No sé qué pasó. Emily. Maritza. Emily, Maritza, sin ustedes no podemos comunicarnos. Comunicación, no intérprete. Intérprete, ¿dónde está? Espere un poco. Algo pasó. Maritza, ¿qué pasó? Yo la estoy escuchando. Pero nosotros no te escuchamos. Bueno, ya voy a parar. Nosotros no te escuchamos. Emily está conversando con Sebastián, pero nosotros no sabemos qué nos están diciendo. Hola. Ajá. Hola. Nos quedamos sin lo ultimito que nos dijo Sebastián. Sí, ya va a retomar. Él dice que ya listo. Ah, es que se cortó, listo. A ver, espere, me acuerdo otra vez. Estábamos hablando de la comunicación y de, pues a mí también se me olvidó ya. ¿Alguien nos puede recordar? Estamos hablando de que cómo se decía persona sorda en lenguaje de señas. Eso, ¿cómo se decía persona sorda? Y él nos estaba complementando. Nos estaba contando alguna diferencia entre yo soy muy inteligente y nos empezó como a hacer señas mostrándonos algo más.
Sí, era como diciéndonos como que al poner la mano en la cabeza teníamos que expresarlo. Dice, si yo soy inteligente. Esa es la expresión que yo haría. O inteligente. O sea, no tendría que decir yo, no, sino que uno sale un poquito, o sea, tu cuerpo y la expresión. O la persona, inteligente. La persona sí es inteligente. Pero entonces no soy tan signado. Signado sería yo soy inteligente. Sonaría muy signado. No. Ya con la expresión corporal y la seña inteligente y mire mi hacia, ya la persona sorda entiende que estoy refiriéndome a mí. O cuando yo mis ojos los dirijo hacia una persona en especial y hago la seña inteligente y le hago con los ojos, tú eres inteligente, no tengo que hacer pues cada seña, yo, tú eres inteligente, no, no es necesario. Bueno, Sebas, muéstranos cómo es el alfabeto dactilológico. A, B, C, D, así no, tiene que ser de esta forma eso. E, espera un momento. F, perdón. Espera que tengo problemas técnicos. Un momento, por favor. G, H, I, J, J, muy bien. K, de esta forma, mira. Eso. Mira cómo organizo mis dedos acá. L, L, M, M. No necesitan levantar la mano, quizás yo lo estoy haciendo porque les estoy enseñando, pero pues la posición de la mano debe ser natural. N, ñ, meneándola, poniéndola a bailar. O, P, Q,
S, S, T, U, V, así no, así. W, X, Y, Z, como ya el zorro, Z. Z, muy bien. Muéstranos tu nombre, dinos tu nombre con el alfabeto dactilológico. Sebastián. ¿Y el apellido? Ah, tu seña, tu seña. Ah, bueno, la seña. Mi apellido, vamos a ver si lo descubren. Diez Zapata. ¡Ay! Yo sí sé, mijo. Bueno, Sebas, dinos una seña sobre emociones, que las emociones las hemos trabajado mucho este año. ¿Cómo se dice alegre? Estoy alegre. ¿Cómo pongo las manos? ¿Así o así? ¿Cómo pongo las manos? Alegre. Muy bien. Enojado. Triste. Ah, bueno. Triste, bueno, triste. Triste. Enojado. Sorprendido. 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 Enamorado. 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 ¿Y cómo? O esta persona está enamorada de mí. Cuando lo direcciono hacia afuera, es que estoy enamorado de una persona. Y cuando lo direcciono para mí, es porque esa persona está enamorada de mí. Muy bien. ¿Y novios? Novios. Muy bien. Familia. 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 Muy bien. Importante. Entonces, como digo, mi familia es muy importante para mí. Familia a mí. Pero esa es mi familia, es muy importante para mí. Sí, profe, porque ya que para los sordos es muy difícil decir, como el ejemplo que ya nos había dado, esa es mi casa, entonces no puedo decir mi casa, sino casa mía. Ajá, muy bien.
¿Quién está hablando? ¿Quién nos hizo ese aporte tan importante? Luis Tobar. Luis, muy bien, muchas gracias. Listo, muy bien. Y mi familia me apoya. Apoyo. Apoyo, familia. Ujú. Apoyo, familia. Ajá. No, no entendimos nada. Ese pedacito no lo entendimos. Volverlo a repetir, por favor. Dice, por ejemplo, familia como esta, utiliza más esta seña como apoyo, para enfoque, para atención personalizada, para máxima, sí, esa sería como la expresión. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. ¿Nos podrías finalmente dar un consejo a las personas oyentes de cómo mejorar nuestra convivencia con las personas sordas? O sea, ¿ustedes qué les exigen, qué les piden a las personas oyentes para mejorar la convivencia con ustedes, con su comunidad sorda? Profe, yo Espera. diría... a ver. Espera, Luis, dejémoslo que él termine y te damos la palabra, ¿listo? ¿Qué nos puedes decir para que mejoremos nuestra convivencia con las personas sordas? ¿Qué debemos hacer los oyentes? Bueno, yo digo que lo más importante es sensibilizarlas y que tengan ese interés por aprender. Mucha paciencia, mucha paciencia. Cuando una persona ya le apasiona pues lo de la lengua de señas, es importante involucrarse con la persona sorda. Eso ya le va a salir de manera natural, pero necesita tener contacto con la persona sorda. Uh-huh. Sí. Pero primero va de ese interés, de adquirir la lengua. Y si tienen ese interés, con mucho gusto nos la da. Y practicar. La esencia está en practicar. Y tercero, como les dije, tener contacto con las personas sordas y inmiscuirse más con respecto a su comunidad, estar en contacto mucho con esa persona y de esa manera también va a desarrollar más habilidades comunicativas. Uh-huh. Muy bien. Luis, ¿nos quieres decir lo que querías comunicarnos? ¿Qué querías compartir? Pues para mí es que no debemos ignorar a las personas sordas por su discapacidad, ya que ellos también merecen atención. Uh-huh. Muy bien, Luis. Adri, Sí, permiso. Dale, profe. Algunos estudiantes están alzando la manito. Dale, profe, ¿les puedes dar la palabra, por favor? Aquí Claro, no los sí. veo. Gracias. Vamos a escuchar a Brian Vargas. Brian Vargas nos está alzando la mano. Bien pueda, Brian Vargas. Para preguntar si el lenguaje que utiliza Sebastián es global o solo se utiliza para los hablantes de la lengua española, pues no sé si me hice entender. Excelente pregunta. Si la lengua de señas es un lenguaje, es universal, es una lengua universal. Muy buena pregunta. Pero es que se me demora activar el micrófono. Mami, las papas que me del celu. Mami, las cosas del celu. Ahora sí.
Bueno, el idioma no es igual en todos los países. Sí, cada país tiene su idioma. Por ejemplo, acá. Perdón, Emily, se nos fue Sebastián de la pantalla. Yo sí lo estoy viendo. Ah, bueno, listo, hágale. Entonces, en Europa, la lengua española tiene su lengua de señas española. Acá en México también, de señas mexicanas, acá no son iguales. Hay algunas cosas que uno podría lograr a captar, igual también porque la lengua de señas es muy expresiva, pero cada país tiene su idioma de lengua de señas diferente, al igual que el inglés, al igual que el brasileño, el portugués, al igual que el francés, al igual que el mandarín. Bueno, todos esos idiomas son diferentes. Con la lengua de señas pasa lo mismo. Pero cuando uno adquiere la lengua de señas, puede llegar a aprender también otros idiomas, al igual que ustedes cuando quieran aprender, pues, otros idiomas como el inglés y otras francés, así, se puede. Bueno, en este instante está pidiendo la palabra Andrés Godoy. Andrés, bien pueda. Yo tengo una pregunta. Partiendo de esto que nos dicen de que cada país tiene un lenguaje de señas diferentes, ¿has pensado en aprender como por así decirlo, el lenguaje de señas de otro país? Sí, a mí me parece súper importantísimo uno poder adquirir otros idiomas, y en internet me ha apoyado bastante, por ejemplo, para ser traductor. Entonces, por ejemplo, si vienen extranjeros de otras partes que son sordos, qué bueno uno poder ayudarlos, guiarlos. Por ejemplo, a veces también he decidido de pronto más adelante irme a otro país, un país europeo, por ejemplo, y adquirir una lengua de señas y venirla a enseñar acá. Pero yo, sí, en internet yo busco mucho, yo busco y he aprendido bastante. Daniel Vázquez, bien pueda. Profe, no, pues que le quería decir a Sebastián que de verdad es una persona de admirar, porque pues a pesar de su discapacidad, él sigue luchando para poder seguir adelante. Tan bonito. Steven Betancourt, bien pueda. Era como una pregunta de qué pasa a las personas que son sordas y tienen discapacidad en las manos. Muy buena pregunta. La verdad no he conocido un caso que sea una persona sorda sin manos. Pues he conocido algunos que tienen problemas motrices, que tienen problemas físicos, pero que no tengan manos. Muy buena pregunta. Tengo que investigar a ver si llego a encontrar un caso de esta manera. Pero algo que sí he conocido yo, por ejemplo, es que cuando son sordos ciegos, ellos utilizan la lengua de señas de esta manera. También he visto que esos mismos sordos ciegos les hacen señas en la parte del cuerpo para que ellos sientan de pronto y se puedan comunicar. Pero pues ya con respecto a lo que dice Sebastián, tampoco he conocido y no sé cómo ellos devolverían esa comunicación. Quizás de pronto uno sí les podría darle la información, pero ellos devolver esa respuesta, pues sí, quedaría complicado. Pero me imagino que también se podrían utilizar con los pies, así como muchas personas que tienen discapacidad en sus manos hacen muchas funciones con los pies. Entonces, sí es una tarea que deja para investigar. Juana Ospina, bien puede hacer su pregunta. Pues yo admiro mucho a Sebastián porque me pareció muy interesante pues lo que él dijo, porque supo interpretar mucho sus palabras y pues a mí me gustaría mucho aprender de eso porque así uno tendría más comunicación
con los que tienen ese tipo de discapacidades. Bueno, Adri, veo que ya no hay más participantes, no veo a nadie más con la mano alzada. Creo que ya sacaron las preguntas. Profe, falto yo. Iba a decir que una pregunta para Sebastián, que le iba a preguntar que si el idioma uno de los idiomas más difíciles del mundo, que sería el chino mandarín, también es difícil en el lenguaje de señas. O sea, dependiendo de lo difícil que sea aprender el idioma, también puede ser de señas, como pasa. Dice, depende de las personas. Algunos son capaces porque sí, es como el interés que uno le ponga a la hora de estudiar. Por ejemplo, hay personas sordas que han aprendido el idioma japonés, el idioma mandarín, el chino, bueno, y todo eso es las competencias que tenga cada uno y el interés que le ponga. Algunos de pronto sí no les interesa y si les cueste, les hace más difícil o les cueste aprender. Pero entonces todos esos uno los puede aprender dependiendo de la disposición y el interés que tenga cada persona. Pero sí, sí es capaz. El que quiere, puede. Profe Adriana, no se le escucha. El Barco, bien pueda, haga su pregunta. Aún no se le escucha, profe Adriana. La profesora Adriana parece tener problemas con el equipo. Perdón, Giselle Barco, bien pueda. Buenos días, yo quería pues hacer una apreciación como con respecto como a todas las personas con discapacidad. Pues yo estoy haciendo un proyecto de investigación, pues es como desde el arte con las personas discapacitadas. Entonces me pareció muy interesante pues esta clase porque mi proyecto de investigación, por ejemplo, para hacer una pintura, pues lo hice sin las manos y entonces era como quitándome algunas cosas que otras personas no poseen, pues para poner en su lugar, pero sé que pues uno nunca puede llegar como hasta todo eso, pero es interesante como ponerse en el papel de cada persona. Entonces, desde ahí es como mi interés también por aprender a entender las personas con discapacidad y pues de empezar de cosas muy sencillas como decir por favor, gracias y saludarlas. ¿Quién habló? Alejandro Moncada, bien pueda. Yo tenía como una duda y es cómo es la comunicación con los familiares. Ay, perdón, tengo ganas de entrar al baño. ¿Me permiten un momento, por favor? Ya Dice estamos Sebastián. terminando, Emily. Ah, ya, Sebastián apagó. Era Sebastián. Ah, entonces se fue para el baño don Sebastián. Sí, sí, ya no aguantaba más. Ajá, bueno. Bueno, me parece muy importante lo que dijo nuestra compañera, que no sé el nombre. Adriana, Gisela Andrea Barco es la niña que nos acaba de contar lo del proyecto que está haciendo. Gisela Andrea, me parece muy importante tu intervención porque vas a tener un acercamiento que te va a proporcionar muchos aprendizajes, porque las personas con discapacidad siempre nos están mostrando que todos tenemos muchas habilidades
y que esas habilidades hay que aprovecharlas. También nos enseñan que todos somos diferentes y que en esa diferencia debemos practicar el respeto por esa diferencia. Y que debemos valorar la diversidad. Ahí te vas a dar cuenta que ellos es más lo que nos enseñan que lo que nosotros les enseñamos a ellos. Porque a veces nuestra visión es un poco sesgada y creemos que ellos no son capaces. Pero esa visión ya empieza a cambiar, ¿cierto? Ya empezamos a cambiar esa visión por vernos diferentes, por respetar la diversidad y aprender todos de todo lo que todos sabemos. Muchas gracias por tu intervención y muchos éxitos en tu proyecto. Si en algo te podemos colaborar, con mucho gusto. Bien, Sebastián no ha llegado. Vamos, ¿será que lo esperamos para despedirnos entonces? Adri, pero... ya llegó. Adri, Listo, aún tenemos 4 estudiantes que nos están pidiendo participación. Entonces terminemos con los estudiantes y hacemos el cierre. De acuerdo con Alejandro Moncada. La pregunta es cómo en la comunicación con los familiares. Alejandro, perdón, no te escuché bien. ¿Cómo es la comunicación con familiares? No me quiere abrir. Emily, yo te escucho. Hágale tranquilo. ¿Sí me escuchas? Sí, claro, hágale. Bueno, con la familia a veces uno tiene que modular bastante, porque pues la familia no adquiere pues en ocasiones la lengua de señas, que sería lo ideal. Pero entonces sí, con la familia a veces uno toca modular o hacer las señas caseras que uno implementó cuando estaba pequeño. Pero sí, el ideal sería, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, sí utilizaba las señas. Para mí, mi mamá, las señas eran como un poema para mí. Pero ya con mi otra familia, no. Con mi mamá sí fue excelente. Mi mamá le encantaba la lengua de señas, me hablaba, nunca sintió pesar por mí. La verdad, tuve un muy buen acompañamiento con mi mamá. Tristemente, eso no pasa en todas las familias sordas. Miguel Barrientos, bien puede haga su pregunta. Listo, profe, gracias. ¿Cómo es tu relación con los oyentes? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que más odias de ella? No, pues que yo odie, no, pues lo único que se reconoce y se es notable que la comunicación es muy compleja. Ahorita, como yo les decía, con el tapabocas se sufre mucho porque pues las expresiones, uno se ayuda mucho con las expresiones de los oyentes para poder entender. Pero no es que odie, al igual que por ejemplo nosotros no odiamos a alguien que hable chino mandarín o que hable otro idioma, no, solo que pues uno reconoce que hay esa falencia y esa dificultad comunicativa. Sofía García, ¿quién puede? Hola, primero que todo, buenos días. Yo quiero hacer, digamos, una corrección a aquellas personas que dicen que son personas discapacitadas,
porque no se debe decir así. Aquí en Colombia se dice personas con capacidades diferentes, ya que eso es una capacidad que ellos tienen, es un dote, es algo que ellos, para nosotros, por ejemplo, sería algo difícil aprenderlo, porque nosotros escuchamos. En cambio, para ellos es algo más fácil, ellos se expresan. ¿Qué dice Sebastián? Profe, hola. Por ejemplo, ya está decretado y ya eso está escrito que la palabra correcta es discapacidad auditiva, discapacidad física y no discapacitado o discapacitada. Y hay que mirar, porque pues sí, la limitante de nosotros es la audición y discapacitado es como si estuviéramos mentalmente inútiles y no. Nosotros tenemos las capacidades igual que una persona oyente. El único inconveniente es que no escuchamos. Ese es el único limitante. Por eso es importante discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad mental, especificar. Exactamente, eso es lo que dice el ministerio, ¿cierto? Y la regulación a nivel de la ley. Persona con discapacidad física, con discapacidad cognitiva, con discapacidad visual, etcétera. Pero no es discapacitado, porque no es la persona, sino que es una condición, ¿cierto? Tiene esa característica y punto, pero no es discapacitada. Sin embargo, la coordinadora Paula Velázquez también nos ha dicho mucho que no le gusta esa palabra, ¿cierto? Entonces, como comunidad también podemos pensar en cambiar esa palabra. La lengua la hacen los hablantes, ¿cierto? Así como las personas sordas crean sus propias señas de acuerdo a las circunstancias y a los significados que vayan saliendo, nosotros también podemos cambiar esa palabra, pero poco a poco vamos integrando el significado y vamos cambiando la palabra. Antes se llamaban de otra manera, ahora se llaman personas con discapacidad. Entonces también esa palabra la podemos ir cambiando, ¿cierto? Podemos pensar en otro significante para ese significado, las personas que tienen alguna dificultad visual, cognitiva, etcétera. Muy bien, quiero hacer ¿falta alguna persona por preguntas, profe? Todavía nos faltan 4 personas. Vale, profe. Paula Núñez, bien pueda. No, profe, no le quería preguntar a Sebastián, digamos, que si una persona con discapacidad auditiva, digamos que se hace amigo de otra persona con otra discapacidad diferente, que no puede hablar, discapacidad mental, etcétera, digamos, es el mismo lenguaje de señas. Pues, digamos, si esa persona que tiene esa discapacidad es de otro país, como de Brasil, de Estados Unidos, y eso. Entonces, ¿cómo sería esa lengua de señas? Bueno, si una persona tiene discapacidad cognitiva o tiene otra discapacidad, esa lengua de señas va a ser muy limitada, va a ser muy básico. En ocasiones esas personas con discapacidad múltiple siempre están copiando lo que uno dice. Entonces, no es bueno que de pronto los papás dejen perdido esos casos, sino más bien que les hagan un acompañamiento exhaustivo. Porque sí, con esas personas que tienen discapacidades múltiples a veces es complejo. Y con respecto a otras personas que tengan, de otros países que tengan discapacidad auditiva y tengan otro idioma, por ejemplo, si hablan en lengua de señas español, pues sí, podemos expresarnos y podemos ser amigos. Por ejemplo, también se puede llegar a la conclusión de que tú me enseñas tu idioma, yo te enseño mi idioma y podemos compartir, podemos interactuar los dos. Isabel Torres, bien pueda.
Profe, yo le quería hacer una pregunta a Sebastián, que si a él algún día no le han hecho bullying por ser mudo. Sí, mis compañeros de mí se burlaban cuando yo les conté pues que estaba en el colegio privado. Ellos constantemente se burlaban de mí. Pero yo los ignoraba, pues no escuchaba, eso era la ventaja también, que no los escuchaba, entonces yo ignoraba eso. Pero entonces a las personas que actualmente digan mudo o que antes decían, y cuando yo aprendí, yo les digo, no se dice mudo, eso no es la palabra correcta es sordo. Pero sí, se burlaron mucho, eso es muy normal. Elizabeth Quintero, bien puedan. Muy buenos días para todos. Yo quería agradecer a la institución educativa por traernos esta clase de actividades. Estoy muy feliz de haber conocido a Sebastián. Yo quiero a futuro aprender el lenguaje de señas, de aprender varias palabras. Me parece que es una persona de la que todos podemos aprender mucho, es un ejemplo a seguir y le deseo muchos éxitos en todo lo que haga a partir de ahora. Gracias, Elizabeth. Y por último vamos a escuchar a Jenny Jiménez. Bueno, buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta a Sebastián. Que si en el momento de hacer una diligencia pues fuera de su casa, no se le complica demasiado si la otra persona no sabe el lenguaje de señas. Y como les dije ahorita, cuando tengo que ir a bancos, cuando tengo que hacer vueltas, utilizo la estrategia de la letroescritura. Y yo digo, no me hablen, no, soy sordo. Y a veces la gente le da susto. Pero entonces también deben de entender que en todos esos espacios deberían de tener un intérprete. Entonces, realmente la culpa no es de nosotros, sino la falta de inclusión y la falta de accesibilidad que tenemos nosotros a la hora de acceder a todos estos espacios. Pero entonces, entidades en donde he tenido más dificultades, en verdad, cuando voy a bancos, a hospitales, a lugares así públicos, nos tenemos que comunicar con expresiones. Profe, ¿cómo estamos de preguntas? Ok, Adri, ya terminamos. Esta era la última pregunta que había. Puedes continuar. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, ya para terminar, quiero enseñarles cómo aplaudir a una persona sorda, cómo es la seña de aplaudir. Esta no la vamos a usar con las personas sordas, sino que es así. Aplauso, Sebastián, te aplaudo, muchas gracias. Todos te aplaudimos y muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias? Pongo la mano en el mentón y luego la pongo en la otra mano. Gracias. Entonces, aplausos y muchas gracias, Sebastián, él nos está diciendo con mucho gusto. Muchas gracias por compartir con nosotros, por despertar estas ideas en los estudiantes de la institución educativa Villaflora, por sensibilizarnos con la lengua de señas, sensibilizarnos sobre nuestra actitud hacia las personas sordas y sobre esas ganas que nos dan de aprender la lengua de señas porque es maravillosa. Entonces, Sebastián, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es que es la seña de Sebastián? La seña de Sebastián, la seña. ¿Ah? Entonces, gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Nos dice que con mucho gusto. Gracias, Maritza. Gracias, Emily. Todavía tenemos algunas cositas en el chat. Dice Sofía, me parece que es interesante, ya que es un tema muy importante y saber cómo vive alguien como Sebastián es algo hermoso. Y la lengua de señas es muy importante y saber que Sebastián se acostumbra a las demás personas que escuchan. Te felicito a ti y a tu familia por acompañarte y aconsejarte a seguir lo que eres ahora.
Dice doña Margarita, felicitaciones a los organizadores de la actividad, millones de gracias a los invitados, se cumplió con el objetivo de sensibilización a la comunidad. Dice Paula Andrea Zapata, gracias por este conocimiento y acercamiento a una realidad que a veces descuidamos y que es fundamental para que haya una sociedad inclusiva. Andrés Felipe Godoy hace una ceñita de bien, doña Margarita también, besos y corazoncito. Gracias, Sebas. Chao. Gracias. Feliz día para todos. Gracias a todos por su asistencia. Y un feliz Gracias a todo el día. equipo organizador. Chao, profe, muchas gracias. Y chao, Sebastián, muchas gracias por la clase. Hasta luego. Chao, Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Agradecemos, los invitamos Chao, muchas gracias. a que tengamos Hasta luego. a continuación la programación institucional a través de ievillafloraradio.com. La invitación también para que sigan las redes y nuestros canales virtuales e igualmente también para el día de mañana, Semana de la Convivencia, tenemos talentos, juegos y retos. Una mirada institucional, será a partir de las 8 de la mañana. Recuerden que todavía estamos organizando, por supuesto, quien desee enviar su video, quien desee participar, le damos la posibilidad de que lo haga. Que estén muy bien y sigan en sintonía de ievillafloraradio.com. A todos los organizadores, a Adriana, a Yané, a Ricardo, a la familia institucional de la Institución Educativa Villaflora, mil y mil gracias. Que estén muy bien y será hasta el día de mañana que regresamos a las 8 de la mañana en ievillafloraradio.com. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias a Sebastián, a Emily y a todos los que en realidad participaron. De verdad que en realidad fue una actividad muy diferente y muy buena porque en realidad sensibiliza mucho al alumno nuestro. Muchas gracias. Gracias, chao. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Profe, gracias a ti. Adri, ¿sí te da? Voy a ver, estoy ahí, estoy en los 3 punticos, pero me dice permitir que los asistentes reactiven el audio. No me dice descargar la asistencia. ¿Y quién la preparó? Yo. Yo la descargué. Yo Ay, la descargué. Luego va a quedar el post. O sea, nosotros enseguida yo descargo el video y montamos el post ahí para que quede la evidencia en la emisora. ¿Listo? Y me manda la asistencia, porfa. Sí, ya enseguida lo mando. Madre, chao. Ay, Oscar, Dios te pague. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, profe. Muchas gracias, gracias. Ricardo. Muchas gracias. Luego. Chao.